por hacer una pequeña rememoranza de las definiciones previas que se tenía acerca de sepsis, ¿no? Este es en realidad un tema emergente desde 1991, cuando se tuvo la primera reunión internacional de sobreviviendo a la sepsis, ¿no es cierto?, donde se definieron los conceptos de sepsis, ¿no es cierto?, y posteriormente se realizó un plan de trabajo para mejorar el conocimiento acerca de lo que se trataba o debería tratarse en sepsis, hasta llegar al 2001, en que se realizó el segundo consenso internacional sobre sepsis, ¿no es cierto?, donde ya se involucraron temas como síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, sepsis grave, shock séptico, disfunción orgánica, y finalmente ahora en el 2017 se tiene el tercer consenso internacional de sobreviviendo a la sepsis, ¿no es cierto?, y se tienen nuevas definiciones, ¿no?, acerca de la sepsis, ¿no? Es bueno recordar que aparentemente todos los trabajadores sabemos algo de sepsis, pero cuando digamos a repasar, básicamente podemos percibir de que sí conocemos de sepsis, pero no conocemos con exactitud, ¿no es cierto?, todos los procedimientos que debíamos seguir en lo que es la detección de la sepsis, ¿no? Y es una patología de suma importancia porque tiene una elevada tasa de letalidad y de mortalidad, y cada vez una tasa mayor de morbilidad, fundamentalmente relacionada con lo que es otra pandemia, ¿no?, y que son los accidentes de tráfico, ¿no?, tanto en vía pública como en carretera, ¿no?, los accidentes laborales, o sea, el trauma, ¿no?, el tema del trauma, y esto generalmente se asocia por la estadía prolongada de los pacientes a nivel institucional hospitalario con procesos infecciosos, ¿no? Sin embargo, para empezar ya a entrar al tema, debemos mencionar que debemos remarcar algunas definiciones sobre sepsis, ¿no?, antes de llegar a sepsis, ¿no? Empezar definiendo, por ejemplo, bacteremia, qué es fungemia y qué es viremia. No es nada más que la presencia de bacterias, de hongos o de virus viables en sangre. No es nada más que esa la definición de bacteremia o fungemia, ¿no? Fungemia, la presencia de hongos, virus vivos, viables en el torrente sanguíneo. Y lo mismo cuando hablamos de viremia. No es nada más que la presencia de virus, ¿no es cierto?, viables, ¿no es cierto?, en el torrente sanguíneo. Como habíamos conversado, habíamos ya mencionado que los conceptos, las definiciones de sepsis han sido cada vez más ajustadas, más reales, ¿no es cierto? Y actualmente la sepsis se define como una disfunción orgánica causada por una respuesta de la economía humana anormal, excesiva, ¿no es cierto?, hacia un proceso infeccioso, ¿no? Y proceso infeccioso que supone que pone en riesgo la vida del paciente o de los pacientes, ¿no? Y para determinar este riesgo se determina que existe una escala que es la escala SOFA, ¿no es cierto?, al cual no nos vamos a referir porque entiendo que eso es para posgrado, pero sí nos vamos a referir a los criterios básicos Q-SOFA, ¿no es cierto? Y la otra definición que manejamos actualmente no es nada más que el shock séptico, ¿no? Shock séptico no es nada más que la situación de una respuesta inflamatoria excesiva por parte del organismo, ¿no es cierto?, que se caracteriza por alteraciones cardiovasculares, ¿no es cierto?, que llevan hacia la hipoperfusión tisular, ¿no es cierto?, alteraciones del metabolismo, ¿no es cierto?, y consiguientemente isquemia y necrosis celular, que se manifiesta fundamentalmente por hipotensión arterial, alteración del estado de conciencia y elevación de la frecuencia respiratoria, además de procalcitonina elevada. Eso es choque séptico. Entonces, actualmente ya han quedado
postergadas, ¿cierto? O lo que antes llamábamos sepsis, sepsis grave, shock séptico y esto. Ahora solamente se quedan con las definiciones de sepsis, ¿no es cierto? Y choque séptico. Entonces ya no tenemos en las definiciones lo que es sepsis grave ni síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica, ¿no? ¿Cuál es la etiología de la sepsis? La etiología desde el punto de vista de los agentes patógenos que puedan producir la enfermedad de sepsis, esa patología, que en realidad es un síndrome, ¿no es cierto? Pueden ser de etiología bacteriana y de hecho la causa más frecuente de sepsis es que sea de origen bacteriano y esto generalmente depende un 80-90%. Luego está seguido por procesos infecciosos producidos por hongos, o sea, por micosis, ¿no es cierto? Que tienen una incidencia del 3 al 5%. Luego están los virus, ¿no es cierto?, que tienen aproximadamente una incidencia, o sea, las viremias, que tienen una incidencia de entre el 2 al 4%. Luego también pueden producir un proceso séptico los parásitos en una proporción del 1 al 3%, ¿no? Y finalmente, otra categoría serían las infecciones polimicrobianas, es decir, donde un organismo está padeciendo de sepsis, ¿no es cierto? Y los agentes etiológicos son más de uno. Pueden ser todos bacterias, ¿no es cierto? O pueden ser una combinación de bacterias y hongos, ¿no? Que es lo más frecuente, es decir, sería una infección polimicrobiana. Obviamente, estos procesos infecciosos polimicrobianos son de pronóstico mucho más sombrío, ¿no? Es decir, tienen una tasa de mortalidad mucho más elevada, ¿no? Esto también está íntimamente relacionado, ¿no es cierto?, con la presencia de nuevos agentes patógenos a diario, ¿no es cierto?, en el mundo, ¿no es cierto?, y la resistencia que desarrollan los virus, las bacterias y los parásitos a los tratamientos específicos etiológicos, ¿no? Y esto, por ejemplo, vemos la presencia de nuevos agentes etiológicos en el caso de la presente pandemia que nos agobia, ¿no?, al mundo entero, es que ha aparecido un nuevo virus, una nueva categoría de virus que ha producido este proceso infeccioso mundial, ¿no? Y que cada vez aparecen más agentes etiológicos de la sepsis, son resistentes tanto a los antivirales, a los antimicóticos, a los antimicrobianos, ¿no? Entonces, hay todo aquello suma en que el pronóstico vital y funcional de estos procesos sépticos sea cada vez más sombríos y conscientemente representa un enorme gasto económico para el Estado y las familias, ¿no? Es decir, para la parte pública y para la parte privada, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los focos infecciosos más frecuentes en nuestra economía humana? Sin lugar a dudas, uno de los focos uno de los órganos o sistemas más frecuentemente afectados por un proceso séptico es la vía respiratoria. Y en la vía respiratoria tenemos que el segmento orgánico más afectado generalmente es el pulmón, ¿no? Ahora, pueden ser por distintas patologías, ¿no? O sea, pueden ser por neumonías, bronquitis crónica, bronquiectasias sobreinfectadas, ¿no? Absceso pulmonar, ¿no es cierto? Amebiasis pulmonar. Es el órgano más afectado, ¿no? Ahora, ¿qué microorganismos son más frecuentes en este sistema respiratorio? Los más frecuentemente agentes etiológicos comprometidos con estos procesos sépticos o sepsis son el estreptococo neumónico, la hemófilis influenza, entre los más frecuentes, ¿no es cierto? Luego tenemos que otro sistema u órgano más afectado después del sistema respiratorio es la vía urinaria, ¿no? La vía urinaria, y esta patología es mucho más importante, más frecuente, digamos, no más importante, sino es más frecuente, tiene mayor incidencia en aquellas personas con comorbilidades. Por ejemplo, en los pacientes diabéticos o diabéticas es más frecuente los procesos infecciosos, ¿no es cierto? Urinarios. Los pacientes que son portadores de sondas vesicales, o sea, de prolongado uso, o las personas que tengan
inmunosenectud, o sea, los ancianos son más frecuentes, o las ancianas, ¿no es cierto?, son más frecuentes los procesos infecciosos después de la afección del sistema respiratorio. Ahora, ¿qué gérmenes generalmente están más comprometidos con estos procesos infecciosos? Son generalmente los gram negativos, ¿no? Y el agente etiológico bacteriano más frecuentemente relacionado con este sepsis, con la sepsis urinaria, o sepsis nefrourinaria, es la Escherichia coli, ¿no? Aproximadamente un 95% de los casos. Luego tenemos al enterococo, y luego finalmente al Staphylococcus aureus, ¿no? Luego tenemos que la sepsis más frecuentemente también en un tercer nivel de importancia se localiza a nivel abdominal, ¿no? Y que generalmente, ¿cuáles son? ¿Por qué patologías generalmente se producen sepsis a nivel abdominal? Generalmente por cirrosis, ¿no es cierto? Posteriormente a un síndrome ascítico contaminado, o por patología biliar, ¿no es cierto? O finalmente por patología o enfermedad diverticular abdominal, ¿no? En este caso, cuando el foco infeccioso está localizado a nivel abdominal, generalmente es de etiología polimicrobiana, es decir, y los agentes etiológicos más frecuentemente comprometidos con esta sepsis de localización abdominal son los genes anaerobios, aerobios y los anaerobios, ¿no? Entre ellos los proteus, ¿no es cierto? El Proteus mirabilis, obviamente, ¿no? Uno de los más frecuentes, ¿no? Otros, otros órganos o sistemas donde se localizan más frecuentemente procesos sépticos. Es aquellos pacientes en que son portadores de vías vasculares prolongadas, los que son, por ejemplo, portadores de catéteres, ¿no? Por ejemplo, esto sucede con los pacientes portadores de insuficiencia renal crónica que están en terapia de destitución funcional por hemodiálisis, son portadores de catéteres para hemodiálisis y son estos en forma crónica. Entonces, estos pacientes que tengan o sean poseedores de catéteres de forma crónica, están más expuestos a procesos sépticos. ¿Y qué gérmenes generalmente están más frecuentemente relacionados con estos procedimientos? Generalmente el más frecuente es el Staphylococcus aureus, el Streptococcus epidermidis o finalmente la pseudomonas, ¿no? Y finalmente podemos decir que otro órgano o sistema afectado, entre los más frecuentes, afectado por la sepsis, son los procesos infecciosos de partes blandas, ¿no? Esto generalmente se presenta como consecuencia de lo que habíamos mencionado anteriormente, los traumas, ¿no? El politraumatizado, el paciente traumatizado. Y generalmente en este caso los agentes etiológicos más frecuentemente relacionados con los procesos infecciosos de partes blandas son los bacilos de los cocos gram negativos, ¿no? En los cocos gram positivos, luego tenemos las enterobacterias y los anaerobios, ¿no? En sí, este es más o menos el cuadro de cuáles son los sistemas más afectados por el proceso séptico. Sin embargo, debemos mencionar que solamente aproximadamente en el 30% de los casos, ¿no es cierto?, no se llega a determinar no se llega a identificar específicamente el foco infeccioso, ni menos el agente etiológico relacionado con esta sepsis, ¿no? Es decir, solamente del 100%, en el 70% se llega a determinar específicamente el órgano afectado por el proceso séptico, y en el 30% no, y menos aún al agente etiológico. Muchas veces logramos determinar el órgano afectado por el proceso séptico, pero el otro escollo es llegar a determinar cuál es el agente etiológico que origina este proceso séptico en un determinado órgano o sistema, ¿no? Entonces, esto tendría que equivaler a decir que no solamente es importante localizar el órgano o sistema afectado por el proceso séptico, ¿no es cierto?, desde el punto de vista funcional, sino también es importante el diagnóstico microbacteriológico, es decir, es importante también determinar, ¿no es cierto?, cuál es el agente etiológico causante de esa sepsis, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de dónde se ha adquirido el proceso infeccioso, la sepsis puede ser catalogada en dos grupos fundamentales. Aquellos procesos sépticos que se han originado o que uno ha adquirido, ¿no es cierto?, tanto a nivel de las instituciones
instituciones prestadoras de salud o las instituciones por se ha adquirido en la comunidad, es decir, en el ambiente extra hospitalario. Actualmente esta denominación de intra y extra hospitalario ya ha quedado en desuso. Ahora las infecciones, desde el punto de vista, en el lugar en que se las adquiere, se las denomina infecciones asociadas a los establecimientos de salud, ¿no es cierto? Las infecciones no asociadas a los establecimientos de salud. Las infecciones asociadas a los establecimientos de salud se les denomina así porque cuando decíamos intrahospitalaria solamente se refería al espacio hospitalario y quedaban exentos, ¿no es cierto?, aquellos establecimientos de salud que no son considerados como ambientes intrahospitalarios, como por ejemplo los centros de salud o prestadores de servicios de primer nivel de atención, o los consultorios privados o públicos, pero servidores de consulta externa. Entonces, aquellos quedaban exentos. Y aquellos son también considerados como instituciones de salud. Entonces, es un término más global y que implica mayor profundidad desde el punto de vista de la clasificación, ¿no? Entonces, actualmente ya no se dice ni intra ni hospitalario, sino infecciones asociadas a establecimientos de salud e infecciones asociadas al ambiente comunitario, ¿no? Ahora, ¿cuál es la importancia de clasificarlas? Porque decimos que las infecciones, ¿por qué? Porque las infecciones asociadas a los establecimientos de salud, como puede ser una neumonía intrahospitalaria, neumonía asociada a la ventilación mecánica, ¿no es cierto?, tienen un perfil microbacteriológico diferente a las infecciones adquiridas fuera de las instituciones de salud. Por ejemplo, tenemos que las infecciones intrahospitalarias, el agente etiológico más frecuentemente comprometido con el proceso infeccioso, como factor etiológico, es el Staphylococcus aureus. Luego tenemos a este gran negativo que es la Escherichia coli, luego tenemos a la Pseudomonas aeruginosa, desde luego tenemos a los agentes micóticos, y entre ellos el más frecuente es la Candida albicans, ¿no es cierto? Y luego tenemos las enterobacterias y el Streptococcus epidermidis. En cambio, las infecciones que son adquiridas fuera de establecimientos de salud, ¿no es cierto?, el agente etiológico más frecuentemente comprometido con el proceso infeccioso, con el origen del proceso infeccioso, generalmente es la Escherichia coli, luego tenemos el Staphylococcus aureus, ¿no es cierto?, luego tenemos el Streptococcus neumónico, el Proteus mirabilis, la Pseudomonas aeruginosa. Ahora, desde el punto de vista terapéutico y desde el punto de vista pronóstico, esta clasificación también es importante porque consideramos que las infecciones adquiridas en los establecimientos de salud, ¿no es cierto?, son de pronóstico más sombrío y de tratamiento y generan una estancia hospitalaria mucho más prolongada, ¿no es cierto?, y son de difícil tratamiento porque generalmente nos estamos refiriendo a gérmenes multidrogos resistentes, o sea, son resistentes ya a muchos antibacterianos, ¿no? O sea, son más caros los tratamientos, tienen mayor estancia hospitalaria y el pronóstico es mucho más sombrío, porque, ¿no es cierto?, son gérmenes bastante resistentes a los antimicrobianos habituales, ¿no? Y un otro tercer grupo, ¿no es cierto? Ahora, en esto esto sí ha modificado la denominación, sí, de este punto de vista de dónde se adquiere el proceso infeccioso, pero lo que no se ha modificado son los criterios, ¿no? O sea, a partir de cuántos días de externación se considera un proceso infeccioso asociado a los establecimientos de salud y a partir de cuántos días no se adquiere. Y eso ya ustedes ya tienen conocimiento. Todo proceso infeccioso que tenga sus manifestaciones clínicas después de las 72 horas de externación, ¿no es cierto?, son consideradas como adquiridas, infecciones adquiridas fuera del ambiente hospitalario, fuera de los ambientes de una institución prestadora de salud, ¿no? Y todos los que desarrollan hasta 72 horas después de haber sido externados, ¿no es cierto?, o haber tenido contacto con un establecimiento, son considerados, es decir, si presentan sintomatologías a las 24, 48 o 72 horas, hasta las 72 de haber tenido contacto con un establecimiento de salud, ¿no es cierto?, son consideradas como infecciones asociadas a establecimientos de salud, ¿no? Eso tiene que quedar claro.
Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones? ¿Cuáles son las manifestaciones de una sepsis? Y para esto vamos a dividir por órganos y sistemas la sintomatología. Y vamos a hablar primero del aspecto metabólico, ¿no? Metabólicamente, ¿qué presenta una sepsis? Una sepsis puede presentar fiebre, ¿no es cierto? Cuando el paciente cuando el estado inmunológico del paciente es competente, ¿no? Es decir, no es inmunodeprimido. Entonces presentará normalmente fiebre, ¿no es cierto? Y como resultado las de fiebre se presentará como consecuencia de la excesiva producción de citoquinas proinflamatorias como es la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? O lo que es menos frecuente, pero que sí también se presenta, en vez de fiebre, los pacientes con sepsis suelen presentar hipotermia. Y generalmente esto se presenta en pacientes cuyo sistema inmunológico está deprimido, es decir, inmunodeprimidos, ¿no es cierto? Como por ejemplo los pacientes seniles, ancianos, los de la tercera edad, o los pacientes portadores de procesos infecciosos como el VIH-Sida, ¿no es cierto? O un estado de inmunodepresión, no llegan a presentar fiebre, más bien llegan a presentar hipotermia. Estos este tipo de sintomatología de hipotermia nos significa un cuadro mucho más severo, porque nos está hablando de un estado inmunológico deficiente y el pronóstico es mucho más sombrío. Es decir, no siempre presenta un paciente con fiebre, sino también puede presentar hipotermia, pero ¿qué es más frecuente? La fiebre. Y eso se da cuando un estado inmunológico está adecuadamente funcionando, ¿no? Respondiendo al proceso infeccioso. Pero hipotermia también se presenta. Afortunadamente es menos frecuente y esto cuando se presenta hipotermia en un paciente séptico, el pronóstico es mucho más sombrío, mucho más desfavorable, porque nos está indicando fisiopatológicamente que se trata de un paciente deprimido, ¿no? Desde el punto de vista cardiovascular, ¿cuáles son las manifestaciones? Existe, por ejemplo, que va a haber en el paciente un incremento de la frecuencia cardíaca. Y para conceptos y términos de fiebre, ¿no es cierto? De frecuencia cardíaca, ustedes saben que la frecuencia cardíaca normal fisiológica es de 60 a 100. Para valoración de sepsis, se toman los parámetros de 60 a 90 latidos por minuto. Es decir, para contabilizar, para que cuente como criterio de sepsis, ¿no es cierto?, como manifestación clínica, una frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, ¿no? ¿Qué más existe? Hipotensión arterial. O sea, la presión arterial normal tiende a bajar, generalmente un término mayor a 40 milímetros de mercurio respecto de la presión arterial previa conocida, ¿no? Lo que produce aumento del gasto cardíaco. Y este aumento del gasto cardíaco, a su vez, en el progreso hacia de una sepsis, hacia un choque séptico, que va a producir disfunción sistólica, ¿no? Es decir, el volumen sistólico se va a reducir, ¿no es cierto?, porque el volumen de fin de lleno ha caído a menos de 120 ml por minuto, ¿no? Y finalmente, disfunción diastólica, es decir, donde el volumen residual se ha incrementado tanto, ¿no es cierto?, que está mayor a 50 ml por minuto. Como consecuencia de esto, de la fiebre y las modificaciones cardiovasculares, ¿no es cierto?, ¿qué se produce? Una disminución de la perfusión de muchos órganos vitales, entre ellos el corazón, el cerebro y el tejido renal. Y si aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto?, el volumen sistólico obviamente disminuye. Y si disminuye el volumen sistólico, lo que va a producir es una hipoperfusión, o sea, menor cantidad de sangre a los tejidos vitales. ¿Y eso qué va a producir a nivel del sistema nervioso central? Como consecuencia de la hipotensión arterial, va a producir menor transporte de oxígeno. ¿Y qué va a producir el menor transporte de oxígeno a nivel encefálico, a nivel del sistema nervioso central? Va a producir, obviamente, alteración del estado de conciencia, ¿no es cierto? Ustedes saben, el estado de conciencia se clasifica en vigil, sopor, estupor y coma. Entonces, el paciente va a perder la capacidad de vigilia y mínimamente estará el paciente con soñoliento, soporoso o finalmente cuando está en shock hipovolémico o estará en estado de coma, ¿no? Entre las manifestaciones. Ahora,
A nivel pulmonar, ¿qué va a producir? Como consecuencia de que la frecuencia cardíaca se ha incrementado, se ha reducido la presión arterial, existe hipoperfusión. ¿Qué va a producir? Disminución del intercambio gaseoso, es decir, va a producir hipoxemia, ¿no es cierto? Y como consecuencia de la hipoxemia, ¿qué va a producir? El paciente va a tender a incrementar para compensar esa disminución en la saturación de oxígeno, la hipoxemia. ¿Qué va a hacer? Va a tratar de compensar a través de un mecanismo que se llama el incremento de la frecuencia respiratoria, ¿no es cierto? Entonces el paciente va a estar taquipnéico. Cuando este mecanismo de compensación es insuficiente, ¿a qué va a entrar el paciente? A insuficiencia, así va a presentar signos de insuficiencia respiratoria. ¿Cuáles son los signos de insuficiencia respiratoria? Ustedes ya saben, alteración del estado, cianosis, aleteo nasal, cianosis central y periférico, aleteo nasal, incremento de la frecuencia respiratoria, mayor a 22 respiraciones por minuto para cuestiones de sepsis, ¿no es cierto? Eh, Tiraje, cornaje, ¿no es cierto? Como signos de insuficiencia respiratoria. Hiperhidrosis cefálica como que signo. Y finalmente, cuando no es suficiente estos mecanismos de compensación, finalmente el paciente, después de un periodo de insuficiencia respiratoria, pasará a un síndrome de distrés respiratorio del adulto, que es el SDRA, ¿no? Síndrome de dificultad respiratoria del adulto, ¿no? Es el popular distrés respiratorio que conocemos. A nivel renal, como consecuencia de la hipotensión, del incremento de la frecuencia cardíaca, o sea, la taquicardia, la reducción de la presión arterial, que hemos dicho que va a producir hipoperfusión tisular. Entonces, esto va a producir una reducción del volumen, va a disminuir la perfusión sanguínea renal. Entonces, ¿esto qué va a producir? Va a producir como consecuencia de eso, ¿no es cierto?, hipoxemia, va a producir hipoperfusión renal. Como consecuencia de la hipoperfusión renal, ¿qué va a producir? El organismo va a disminuir, como ha disminuido el volumen de sangre que llega al tejido renal, ¿qué va a producir? Va a producir como manifestación oliguria. Oliguria, es decir, disminución de la diuresis. Y generalmente, ustedes saben, que por hora mínimamente se tiene que tener una diuresis que es de 70, 30 y 50 ml por hora. Es decir, en estos casos de sepsis o de choque séptico, necesito que ya con compromiso de la función renal, va a estar el paciente oligúrico y la diuresis estará inferior a 30 ml o cc por hora. Y si hablamos por kilogramo peso, tendrá una diuresis inferior a 0.5 ml por kilogramo peso hora, ¿no? Además de esto, las características macroscópicas de la diuresis también se ven modificadas. Entonces, acá tendremos una diuresis generalmente de tipo concentrada cuando se trata de una insuficiencia renal aguda debido a sepsis, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones hematológicas en la sepsis, ¿no? Tenemos que se pueden producir incremento de los en la serie roja. Muchas veces, en algunos casos, existe anemia, ¿no? Como consecuencia de las sepsis, ¿no? Obviamente una BSG acelerada, ¿no es cierto? En la serie blanca es donde va a haber las mayores modificaciones, ¿no es cierto? En un paciente inmunocompetente, es decir, que su estado inmunológico, tanto humoral como celular, está adecuadamente funcionando, ¿no es cierto? Lo que va a presentar el paciente son leucocitosis con neutrofilia. Pero en los pacientes inmunodeprimidos o inmuno no competentes, ¿no es cierto? Es decir, donde su sistema inmunológico, tanto el humoral como el celular, está deficitario en su funcionamiento, en su fisiología, ¿no es cierto? ¿Qué va a presentar? Leucopenia. Y para eso tenemos que recordar un elemento básico que es, ¿no? En la biometría hemática, que es el valor referencial normal de los leucocitos. Y ustedes ya conocen esos conocimientos de patología clínica, que lo normal es de 5.000 a 10.000 por milímetro cúbico. Es decir, menos de 5.000 tendría que ser compatible, ¿no es cierto?, con una leucopenia, ¿no es cierto?, que también se presenta, que hemos dicho que se da en los pacientes inmunocomprometidos, ¿no?
o leucocitosis en los pacientes inmunocompetentes, ¿no es cierto? Y con neutrofilo, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Y a nivel gastrointestinal, ¿qué modificaciones se tienen? Generalmente se tiene un abdomen distendido con disminución de los líquidos hidroaéreos, generalmente, y algunas veces con náuseas y vómitos, más esto por desequilibrio hídrico electrónico, ¿no? La sepsis también va a afectar a otros órganos, como es la glándula hepática, ¿no es cierto? Y la glándula hepática se va a ver alterada en su funcionamiento y se caracteriza fundamentalmente porque el paciente presenta alteraciones en las transaminas. La transaminasa glutámica oxalacética y glutámico pirúvica. Ustedes conocen bien que el rango referencial normal de la transaminasa glutámica oxalacética y pirúvica es de 20 a 40 unidades internacionales, ¿no? Y también se va a caracterizar por un incremento, ¿no es cierto?, de la concentración de bilirrubinas, ¿no? Además de eso, ¿no es cierto?, esta bilirrubinemia se pondrá de manifiesto clínicamente cuando la concentración de bilirrubinas por miligramos de decilitro esté superior a 2.1 miligramos por kilogramo de peso, ¿no? Además, va a presentar alteraciones, ¿no es cierto?, del sistema de coagulación. El tiempo de sangría, el tiempo de coagulación prolongado, el tiempo de protrombina prolongado, ustedes ya saben lo normal, es de 12 a 14 milisegundos, ¿no es cierto?, se verán prolongados, ¿no? Además, estos pacientes, ¿no es cierto?, suelen presentar en algunas instancias, en primeros periodos de la sepsis, hiperglucemia y finalmente van a presentar ya en las etapas de desenlace letal, va a presentar hipoglucemias, ¿no? Y el rango diferencial normal de la glucemia, ustedes ya conocen, que es de 70 a 110 miligramos de decilitro, ¿no? Y de aquello clasifica hipoglucemia leve, moderada y severa. Bueno, eso ya no es competencia de la asignatura, pero es bueno que sepan, ¿no? Y eso ya conocen por conocimientos previos de patología clínica. Ahora, una vez que este paciente tiene esas manifestaciones, ¿qué tenemos que realizar? Aplicar lo que actualmente decimos el criterio de sospecha diagnóstica, de sospecha de que una persona es portadora de sepsis, ¿no? Entonces, para eso qué hacemos? Aplicamos el criterio Q-SOFA, no el SOFA, ¿no? El SOFA son varias variables, ¿no es cierto? Como está la gasometría, están los mediadores bioquímicos de sepsis, ¿no es cierto? El CMO y la catequina, ¿no es cierto? Para medir el criterio SOFA, ¿no? El grado de pronóstico y de evolución de la sepsis, ¿no? Lo que vamos a aplicar nosotros es el Q-SOFA, ¿no? Que mide 3 parámetros. Uno es medir la puntuación del Glasgow, ¿no? La escala de coma de Glasgow. Los pacientes que tengan un Glasgow igual o inferior a 13, ¿no es cierto?, serán sospechosos de ser portadores de sepsis. La presión arterial sistólica tiende a tener hipotensión arterial, ¿no? Los pacientes sospechosos de sepsis tienden a la hipotensión arterial sistólica. Y un incremento de la frecuencia respiratoria, que tendría que estar por encima. El rango referencial normal es de 16 a 20, ¿no? Para situaciones de sepsis, sospecha de sepsis, se toma como rango referencial 22 respiraciones por minuto. Es decir, un paciente con sospecha de sepsis tendrá una taquipnea, ¿no es cierto?, superior a 22 respiraciones por minuto. ¿Qué pacientes son sospechosos de presentar o ser sospechosos de ser portadores de un proceso séptico o de sepsis, ¿no? Todos aquellos que como mínimo tengan, de estos 3 criterios, tengan 2 criterios, ¿no? Es decir, el Glasgow esté deprimido, inferior a 13, con una frecuencia respiratoria mayor a 22 por minuto. Serán sospechosos. O a la inversa, el que tenga una frecuencia respiratoria mayor a 22 o una presión arterial sistólica menor a 100 milímetros de mercurio, serán muy probablemente portadores de sepsis. Estos pacientes que sean sospechosos, ¿no es cierto?, que sean sospechosos de
tener un proceso infeccioso o séptico, ¿no es cierto?, tendrán que ser sometidos, ¿no es cierto?, a una exquisita evaluación clínica, ¿no? La evaluación clínica que se tiene que realizar mediante una adecuada elaboración y comprensión de la historia clínica, ¿no es cierto?, y una adecuada y exquisita exploración física. Es decir, ustedes saben, la historia clínica está dividida en dos elementos. Una es la parte subjetiva inorgánica y otra es la parte objetiva orgánica, ¿no? Entonces, para confirmar esta sospecha de que una persona es portadora de sepsis, se debe hacer una excelente historia clínica. Ahora, una vez realizado esto, ¿qué tenemos que realizar? Confirmar nuestra impresión diagnóstica a través de la solicitud de exámenes complementarios, ¿no? ¿Y qué tenemos que realizar en la elaboración de la historia clínica? Ver, investigar, ¿no es cierto?, y poner de manifiesto, ¿no es cierto?, los síntomas y los signos, ¿no es cierto?, de sepsis que pueda estar cursando el paciente, ¿no es cierto?, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y esto es bueno, o para esto es bueno recordar que qué tipo de personas están más expuestas a sufrir sepsis. Todos los pacientes que sean inmunodeprimidos, ¿no es cierto? Entre ellos, por ejemplo, los consumidores crónicos de corticoides, los que están sometidos a terapias por trasplante de órganos, o sea, que consumen bastante corticoide, pacientes artríticos, pacientes diabéticos, ¿no es cierto? Los pacientes más vulnerables, los ancianos, ¿no es cierto?, los desnutridos, los pacientes portadores de patologías previas crónicas, ¿no?, o patologías de base, ¿no? Todas aquellas personas estarán en mayor, tendrán o presentarán mayor predisposición para desarrollar en algún momento de su vida procesos infecciosos sistémicos, ¿no? Ahora, en estos pacientes, ¿qué vamos a solicitar? En estos pacientes, ¿qué vamos a solicitar? Básicamente vamos a solicitar el hemograma completo, ¿no es cierto? El hemograma completo que, como ya hemos repasado, tiene unas manifestaciones muy interesantes, ¿no es cierto?, como es la anemia, puede ser, ¿no es cierto?, la BSG, ustedes ya saben cómo se califica la BSG, está ligeramente, moderadamente, intensamente y extraordinariamente acelerada. En la sepsis, el paciente inmunocompetente está intensamente acelerada, generalmente es el objetivo. En la serie blanca podemos encontrar que está con leucocitosis y neutrofilia, que es lo más frecuente, ¿no? Ahora, en las plaquetas vamos a encontrar que están disminuidas, es decir, tiene tendencia a la trombocitopenia en pacientes sepsis. Desde el punto de vista metabólico tenemos que solicitar glucemia, y hemos dicho que en una primera fase de la sepsis lo que generalmente presentan los pacientes son hiperglucemias, ¿no? Ya en la fase de desenlace los pacientes más bien tienden a realizar hipoglucemias. Tenemos que también solicitar un hepatograma, es decir, características de la función hepática, ¿no? Entonces tenemos que solicitar ¿qué? La dosificación de transaminasas, bilirrubinas, ¿no es cierto?, y tiempo de coagulación, tiempo de sangría, tiempo de protrombina, tiempo de actividad de protrombina, ¿no es cierto?, y si el paciente está anticoagulado, el rango internacional normatizado, además de la concentración de albúmina en plasma, o sea, es decir, la albuminemia. Mejor si se solicita la proteinemia, o sea, dosificación de albúmina y proteína, más globulinas, más albúminas y globulinas, ¿no? Y proteínas totales. Además, en un paciente sospechoso de ¿qué tenemos que solicitar? Gasometría arterial. Gasometría arterial, ¿no es cierto?, para determinar el estado del equilibrio ácido-base, ¿no? Si está usando acidosis metabólica o acidosis respiratoria, ¿no es cierto?, con ionograma, ¿no? Además, tenemos que determinar, se debe solicitar, ¿no es cierto?, el estado de la función renal, es decir, la urea y creatinina, dosificación de urea y creatinina, ¿no?, entre los aspectos. Además de eso, ¿qué más se puede utilizar? Se debe utilizar, antes de iniciar el tratamiento antibioterápico, antibacteriano, antes de iniciar el tratamiento antimicrobiano, ¿no es cierto?, la solicitud de cultivos. Y esta solicitud de cultivos se tendrá que realizar de acuerdo al órgano o sistema afectado. Y si, por ejemplo, el órgano afectado es el pulmón y el diagnóstico es neumonía, la sepsis va a ser pulmonar por neumonía, ¿no es cierto?, ya sea
adquirida en los establecimientos o adquiridas en la vida civil, ¿no es cierto? La muestra que tendrá que solicitarse, que tendrá que ser un cultivo antibiograma, ¿no es cierto?, de secreción bronquial, que puede ser obtenida a través del esputo, ¿no es cierto?, que tiene muy alta sensibilidad y baja especificidad, ¿no es cierto?, o sea adquirida por fibrobroncoscopía, ¿no es cierto?, o un minival, un lavado broncoalveolar mínimo, ¿no es cierto?, lo que llamamos minival, de secreción bronquial, ¿no es cierto?, que tiene más alta sensibilidad y más alta especificidad, o si estamos en condiciones de acceder a tecnología, podemos solicitar la toma de muestra para cultivo antibiograma, es decir, no solamente hacer el diagnóstico clínico de sepsis, sino también hacer el diagnóstico microbacteriológico, ¿no es cierto?, a través de obtener la muestra de la secreción bronquial a través de fibrobroncoscopía, ¿no?, por cepillado o lavado, ¿no es cierto?, broncoalveolar, ¿no?, que tiene alta sensibilidad y alta especificidad. Si, por ejemplo, fuera el foco infeccioso localizado a nivel urinario, ¿qué tendríamos que soltar? Examen general de orina, ¿no? Mejor si es tomado por un porcentaje vesical, ¿no?, con todas las medidas de asepsia y antisepsia y toda la técnica muy bien realizada para cultivar. Por ejemplo, si el proceso infeccioso estuviese localizado a nivel, por decirles, del sistema nervioso central, una meningitis, por ejemplo, la muestra el cultivo antibiograma tendría que ser tomada a través de una punción lumbar, ¿no es cierto?, para obtener líquidos cefalorraquídeos, ¿no es cierto?, y enviar esta cultivo antibiograma. ¿Para qué? Para realizar, no el diagnóstico clínico, sino el diagnóstico microbacteriológico, y con esto, ¿no es cierto?, con esto mejorar la rentabilidad diagnóstica y el pronóstico del paciente, ¿no? Entonces, no es suficiente llegar al diagnóstico clínico de sepsis, ¿cierto?, o de neumonía, o de infección urinaria, o de meningitis, o de peritonitis, sino debemos llegar para tener mayor éxito terapéutico, ¿no es cierto?, llegar al diagnóstico microbacteriológico del proceso infeccioso. Es decir, cuál es el agente etiológico que está produciendo el proceso infeccioso, ¿no? Por ejemplo, si fuera un proceso infeccioso en el torrente sanguíneo por una vía endovenosa invasiva, como son los portadores de catéter para hemodiálisis, el cultivo antibiograma será de una muestra sanguínea, es decir, hemocultivo, ¿no?, con antibiograma, y además en este caso tendría que ser un cultivo, ¿no es cierto?, de la punta de catéter retirado, ¿no es cierto?, con antibiograma, ¿no?, para mejorar la sensibilidad y la especificidad. Sin embargo, les hago recuerdo lo que les decía un principio: de todos estos procesos infecciosos, de cada 10 o de cada 100, solamente en el 70% se llega a determinar al agente etiológico verdadero del proceso infeccioso. En el 80% de los casos no se llega a determinar el agente etiológico de la sepsis y se termina realizando tratamientos sindrómicos, ¿no? Ahora, estas muestras de cultivo antibiograma siempre deben ser tomadas, ¿no?, previa al inicio del tratamiento antimicrobiano, previo, ¿no es cierto?, antes de iniciar el tratamiento antibacteriano. Siempre es recomendable que. Además de esto, ¿qué otros métodos diagnósticos tenemos? Tenemos la determinación de marcadores de sepsis, ¿no? Y uno de los marcadores de sepsis con más especificidad y mayor sensibilidad, y los más utilizados en el mundo entero, es la procalcitonina. La procalcitonina, ¿no es cierto?, que es un biomarcador de reacción temprana, es decir, a las 4 o 6 horas de que se inicia el proceso infeccioso, ya los niveles de procalcitonina empiezan a elevarse. No les quiero marear con los valores diferenciales y si es para una sepsis de bajo riesgo, de moderado riesgo o alto riesgo. Solamente diremos que toda concentración o dosificación de procalcitonina que sea mayor a 2 nanogramos por ml, ¿no es cierto?, es considerado como sepsis, ¿no? Es considerado como sepsis. Y de hecho, al sepsis grave, ¿no? Es el biomarcador que no simplemente sirve, ¿no es cierto?, para confirmar la impresión diagnóstica, también es útil para evaluar el progreso
¿no es cierto? Y el proceso de evolución del proceso séptico, ¿no? O sea, para hacer seguimiento a la sepsis, ¿no? Es importante. Procalcitomía. Como el biomarcador más sencillo. Perdón, disculpe. Y finalmente, en estos pacientes que diagnosticamos sepsis, ¿qué tenemos que realizar? Tratamiento. Y el tratamiento está basado básicamente en un enfoque de 3 elementos fundamentales. Iniciar el tratamiento antimicrobiano, ¿no es cierto? Iniciar el tratamiento de soporte de descarte, que de pronto es el más importante, ¿no es cierto? Y el control del foco infeccioso. Y para iniciar las medidas de soporte o de descate que se llama, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que realizar? Un paciente se refiere a que con este tratamiento de soporte, ¿cuál es el objetivo? Llegar a mejorar la perfusión tisular. Hemos dicho que el gran problema es que es vasodilatación, nosotros que produce hipoperfusión tisular, y la hipoperfusión tisular produce hipoxia, y aquello va a producir todos los síntomas de orden neurológico, cardiovascular, respiratorio, renal, metabólico, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que mejorar la perfusión tisular. ¿Y cuáles son las técnicas para mejorar esta perfusión tisular? Administrar líquidos. Primero, en primera instancia, el primer recurso siempre es administrar cristaloides. ¿Y qué cristaloides disponemos? Ginger solución fisiológica al 0.9%, solución fisiológica al 3%, al 4.5%, al 9% cristaloides, la solución Ginger normal, la solución Ginger lactato como cristaloides. ¿A cuántos más o menos se tiene que prescribir? Se debe perfundir mínimamente a 30 ml por kilogramo peso hora. O sea, 30 ml por kilogramo peso hora. ¿Cuáles son los objetivos de esto? Lo mínimo, como el paciente está con hipotensión arterial, lo mínimo que debemos, ¿cuál es el objetivo? Mejorar la presión arterial. Y para eso, ¿qué parámetro usamos? La presión, tener una media que es la presión arterial media, ¿no? El PAN, o otros conocen como TAN, ¿no? T-A-M, otros conocen como PAN, P-A-M, mayúsculas, ¿no? Y ustedes ya saben cómo se obtiene, ¿no es cierto? No es nada más que la presión arterial. ¿Cómo se obtiene? No es nada más que la presión arterial diferencial, ¿no es cierto? Dividida entre 3. Eso se suma a la presión arterial diastólica. Es decir, por ejemplo, mi persona tiene una presión arterial de 160 milímetros de mercurio. La presión diferencial de estos 100 de presión arterial sistólica menos 60 milímetros de mercurio, que es mi presión diastólica, es decir, restamos eso de los 100 de la sistólica, restamos la diastólica y nos va a quedar 40. Esos 40 es mi presión arterial diferencial, 40. Esa presión arterial diferencial que tengo de 40 milímetros de mercurio, dividimos entre 3. Más o menos nos va a salir a 33.3 aproximadamente. Estos 33.3 sumamos a la presión arterial diastólica, que era 60, entonces tendremos 73.3, ¿no es cierto? Entonces, mi presión arterial media es 73.3, ¿comprenden? Ahora, ¿cuál es el objetivo mínimo de una buena presión arterial que asegure una adecuada perfusión tisular? Es que el paciente con sepsis debe tener, o cualquier paciente debe tener mínimamente una presión arterial diferencial de 65 milímetros de mercurio o más. Es decir, en mi caso, yo tengo una presión arterial de 160 milímetros de mercurio, 100 de sistólica, 60 de diastólica, y una presión arterial diferencial presión arterial media de 73.3. Tengo una muy buena presión arterial media que garantiza una adecuada perfusión de mis órganos nobles, ¿no? Entonces, no requiero cristaloides. Pero los pacientes con sepsis, ¿qué hemos dicho que están hipotensos? Entonces, muchas veces su presión arterial está en 60, 70, hasta 80 milímetros de mercurio. 80 milímetros de mercurio y la de sistólica y de diastólica 40. ¿Cuánto sería la presión arterial diferencial? 40. Entre 3, 33.3.
33.3 más 40 de presión arterial diastólica sería 40, 80, más o menos un 62. Entonces, este paciente sí requiere la administración de cristaloides, ¿entienden? Es más o menos. Ese es el objetivo. Tener una presión arterial media mayor a 65 milímetros. ¿Para qué? Para asegurar, ¿no es cierto?, una presión venosa central mínimamente de 12 centímetros, de 12 milímetros de mercurio, ¿no? Para con eso asegurar una adecuada perfusión tisular y el paciente no presente insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal. Para con eso asegurar una buena presión arterial media, ¿no es cierto? Y asegurar una adecuada perfusión pulmonar y garantizar con eso una adecuada hematosis, ¿no? Y reducir la probabilidad de hipoxemia, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Entonces, ¿y cómo monitoreamos? Monitoreamos aquí esto, que el paciente tenga una buena presión arterial media, obviamente midiendo la presión arterial y midiendo el Glasgow, midiendo la presión arterial, midiendo el débito urinario, ¿no es cierto? Y el llenado capilar, ¿no? Básicamente. Luego tenemos el tratamiento antibiótico. Para esto es necesario, se dice que todo paciente diagnosticado con sepsis o sospecha de sepsis, ¿no es cierto? En todo paciente diagnosticado con sospecha de sepsis se tiene, ¿no es cierto?, una hora de oro. ¿A qué representa eso? ¿Qué quiere decir? Que a partir del momento de la sospecha del diagnóstico de sepsis, ¿cierto?, máximo se debe demorar una hora, ¿cierto?, para iniciar el tratamiento antimicrobiano. Y se debe realizar este inicio de tratamiento antimicrobiano en base al perfil epidemiológico microbacteriológico, ¿no es cierto?, que les he mencionado en las causas etiológicas del proceso infeccioso. Cuando decíamos, por ejemplo, una neumonía adquirida en la comunidad, ¿cuál será el agente etiológico más frecuente comprometido con el desarrollo de sepsis? Es el neumococo. Y el neumococo es un gran positivo, es un gran positivo. ¿A qué agente etiológico, a qué agente antimicrobiano responde adecuadamente? Por ejemplo, a cefalosporinas, a las penicilinas, ¿no es cierto? O, por ejemplo, si el proceso infeccioso es urinario, ¿cuál es el agente etiológico más comprometido? Generalmente los gram negativos. Dijimos que generalmente es más la Escherichia coli. Entonces, la Escherichia coli, ¿qué tipo de germen es? Desde el punto de vista de la clasificación de germen. ¿Es un gran positivo o es un gran negativo? Un gran negativo. En consecuencia, habrá que prescribir un antimicrobiano, ¿no es cierto?, que afecte a los gran negativos. Ahí en ese caso tenemos a las quinolonas, a los aminoglucosos, a las cefalosporinas de tercera generación, ¿verdad? Igual, por ejemplo, si el proceso infeccioso es por un catéter venoso central para hemodiálisis, ¿cuál es el agente etiológico más comprometido con este tipo de patologías? Una sepsis, hemos dicho que es el Staphylococcus aureus. Entonces, ¿qué es el Staphylococcus aureus? ¿Por qué se caracteriza microbacteriológicamente? Porque es un germen productor de beta-lactamasa. ¿Y qué es la beta-lactamasa? ¿Qué hace la beta-lactamasa? Destruye a las penicilinas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un antimicrobiano que sea resistente a la acción de la beta-lactamasa. ¿Y qué antimicrobiano tenemos? Obviamente la vancomicina, ¿no? Entonces, ese es el criterio microbacteriológico epidemiológico, ¿no es cierto?, para prescribir antimicrobianos. Por ejemplo, no podrás prescribirme, por ejemplo, si tengo una neumonía asociada a los establecimientos de salud por ventilación, neumonía ligada a la ventilación mecánica, ¿no es cierto? Es una neumonía intrahospitalaria, si ustedes usan en la clasificación antigua, o actualmente, como llamamos, neumonía asociada a los establecimientos de salud secundaria a asistencia ventilatoria mecánica, ¿no?, los populares NAV, ¿no? Entonces, ¿cuál es el agente etiológico más frecuentemente comprometido con esta patología? Es generalmente el estafilococo, ¿no? El estafilococo. Entonces, el medicamento de primera línea de elección para iniciar tratamiento será la vancomicina, ¿no? Entonces, ese es el criterio con el cual se debe obrar para hacer un uso racional, ¿no es cierto?, de los antimicrobianos. Y finalmente, el tratamiento quirúrgico, que es coadyuvante a los dos tratamientos, ¿no? Ya saben de este viejo aforismo: absceso drenado, absceso curado. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, por tratamiento de control,
el tratamiento, ¿no es cierto?, o control del foco infeccioso, cuando requiere tratamiento quirúrgico, ¿no? Obviamente, esto hay que siempre trabajar en equipo y conversar con el cirujano o con el médico que va a realizar la exéresis o el tratamiento quirúrgico, ¿no es cierto?, o el control del foco infeccioso, para que se tome la muestra correspondiente para el cultivo y antibiograma. Jóvenes, no sé si tienen alguna consulta hasta acá, de lo contrario hubiéramos acabado. Tienen la palabra. Como no existen preguntas, entonces, jóvenes, hemos acabado. Esta ha sido la última clase de la gestión. Nos vemos mañana en el examen. A las 3 de la tarde iniciamos en la Ciudadela con el grupo B. A las 4:15 con el grupo A. Por favor, puntualidad. No necesitan mayores recomendaciones. Ya saben el sistema, cómo tomamos el examen. No va a haber ninguna modificación respecto a ese aspecto. Y el examen final será también en la Ciudadela, pero en las horas de la mañana porque es día sábado. Les deseo éxitos y nos vemos mañana, jóvenes. Muy buenas tardes y tengan muy bien esta jornada. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Doctor, doctor. una preguntita.